La flor prohibida parece un drama muy prometedor por las críticas positivas y las altas calificaciones. De los diversos clips, parece ser un tipo de romance muy vaporoso. Esto inevitablemente atraerá globos oculares. Por lo tanto, tengo que admitir que esa es una de las razones que me empujaron a intentarlo. El otro es, por supuesto, Jerry Yang. Ha pasado bastante tiempo desde que apareció en un drama y, naturalmente, tendrá un cierto nivel de interés de aquellos que siguen el entretenimiento chino. Pero, ¿realmente vale la pena ver esta producción? Siga la revisión de The Forbidden Flower a continuación para mis pensamientos. Xiao An es un horticultor talentoso pero mantiene un perfil bajo. Es un hombre muy distante al que no le gusta abrirse a los demás y tiene un pasado secreto. También es guapo y tiene admiradores, pero prefiere estar solo. Xiao An tiene dos sobrinas, Xiao Kwon y Xiao Tong, que son hermanas. Erran es una mujer joven y pintora que enseña a tiempo parcial en un estudio de arte. Ella es anémica y sufre de mala salud. Erran tiene una madre controladora, pero posee una mente rápida e independiente para buscar su propia libertad. Ella es aventurera y de espíritu libre. Anju es un artista y conoce a Erran desde hace mucho tiempo. Sus familias se conocen y son del mismo estatus social. Anju está interesado en Erran y la ha estado persiguiendo. Es un buen tipo pero despistado. Pan Xiaoyi es el mejor amigo de Xiao An en la ciudad. Es un tipo sociable y dirige un restaurante con su esposa. Jia Rong es la madre de Erran. Ella es una rica mujer de negocios con una actitud controladora hacia su hija. La niñera de Erran es contratada por Jia Rong no solo para cuidar de Erran sino también para controlar sus actividades. Aman es la casera y amiga de Xiao An con una vieja peluquería dejada por su difunto abuelo. Ella es muy amigable con Xiao An. El tío proviene de una familia rica y dirige un restaurante en la ciudad. También tiene una profunda pasión por las plantas. Junto con su hermana, que es doctora, son amigos de la familia de Jia Rong, Yao Wan. Ella es una joven que está en las artes. Xiao Tong es observadora y traviesa. Yuan Chi es graduado en artes y estudiante de último año de Erran en la Universidad de Sijin. Es un buen tipo que encuentra una sensación de familiaridad en Erran. Tiene una hermana, Sang Xiaoli, que dirige una casa de huéspedes y es amiga de Xiao An. Qin Zhao es la hermana menor de la exnovia de Xiao An. Ella ha estado viviendo en el extranjero durante varios años antes de su aparición en la ciudad. Un día, Erran conoce a Xiao An en una peluquería e inmediatamente se siente atraído por él. Ella lo persigue abiertamente y lo reta a tomarla como su novia. Ella es solo una mujer joven que apenas tiene 20 años, pero sufre de una salud débil. Erran está buscando libertad y aventura como una forma de escapar de su madre controladora. Por otro lado, Xiao An es un hombre maduro con un pasado misterioso. Es distante y prefiere guardar las cosas para sí mismo. Con la persistencia y seducción de Erran, Xiao An gradualmente se interesa en ella. Pero ambos guardan secretos sobre sí mismos y son almas atormentadas debido a su experiencia de vida. ¿Podrán confiar el uno en el otro lo suficiente como para abrirse sobre sí mismos y embarcarse en una relación significativa? La flor prohibida tiene un final abierto. Algunos lo verán como un final feliz, pero creo que realmente depende de ti cómo quieres interpretar las últimas escenas. Erran debía ir a los Estados Unidos para recibir tratamiento en el último episodio. Antes de eso, Xiao An le propuso matrimonio y tuvieron su boda en su ciudad natal. Después de la boda, fueron vistos acostados en un campo de nieve con Erran diciendo que estaba cansada y necesitaba dormir. Puedes interpretar que ella murió en esa escena. Pero la historia continuó con un salto en el tiempo un año después. Xiao An estaba de vuelta en el pueblo costero. Estaba haciendo lo que había prometido que corrió. La estaba esperando y criando 2 peces de los que habían hablado antes. Xiao An se emocionó cuando se enteró de que Erran había intercambiado la réplica de la pintura de flores de su padre que había colgado en su pared con la real. También se atragantó cuando florecieron las flores raras que le recordaban a Erran. La última escena es de Xiao An cuidando un mar de flores que obviamente había plantado en memoria de Erran. Entonces, se escuchó la voz de Erran llamando su nombre antes de que los créditos comenzaran a rodar. Puedes interpretar eso como fantasía, pero si esperas a que los créditos terminen de rodar, Erran aparecerá y se acercará a Xiao An. El drama termina con la pareja abrazándose. Por lo tanto, también puedes verlo como un final feliz. El misterioso pasado de Xiao An fue contado a través de una conversación entre Erran y Qin Zhao en el episodio 16. La hermana mayor de Qin Zhao, Qin Rui, era la ex de Xiao An. Qin Rui también era horticultor. Ella y Xiao An solían trabajar juntos para desarrollar razas de plantas.
Shinrui quería comercializar su trabajo con el que Xiaoan no estaba de acuerdo. Por lo tanto, se fueron por caminos separados. Sin embargo, Shinrui murió en el extranjero debido a un motín local cuando estaba allí para una competencia. Xiaoan se sintió responsable de la muerte de Shinrui y le dio todo el dinero del premio ganado, así como sus ahorros, a Qin Zhao, quien se mudó al extranjero y se casó. Qin Zhao reapareció para buscar a Xiaoan en el episodio 15. Su motivo era conseguir dinero, ya que el negocio de su esposo había fracasado y tenían enormes deudas que pagar. Antecedentes de Erran. Desde el principio, a los espectadores se les dice que Erran siempre ha sido enfermizo. Su condición real solo se revela en el episodio 10 a través de un chisme entre dos conocidos. El padre de Erran se suicidó justo antes de que ella fuera diagnosticada con leucemia. Aunque se curó, hay una alta probabilidad de una recaída. En el episodio 18, se nos dirá que el padre de Erran también tenía leucemia y posteriormente se suicidó debido a la enfermedad. Esto se revela a través de la conversación de Hia Rong con Yuan Chi. Por eso Hia Rong era muy controladora con Erran, ya que temía perderla al igual que perdió a su esposo. Cuando se juntaron, Erran fue a buscar a Xiaoan después de una pelea con su madre en el episodio 8. Luego insistió en unirse a él cuando necesitaba irse de viaje en el episodio 9. Durmieron juntos entonces. Después de un corto tiempo juntos, Erran decidió que ella debería dejarlo debido a su enfermedad. Ella le contó sobre su decisión de irse en el episodio 10. Xiaoan estuvo de acuerdo, ya que sabía que ella había sido admitida en la Universidad de Sijing y pensó que esa era la razón de su decisión. Se fue a Sijing en el episodio 11 con el corazón apesadumbrado. La pareja reanudó su relación en el episodio 12 ya que simplemente se extrañaban demasiado. Erran fue a ver a Xiaoan después de enviarle un mensaje de texto para desearle feliz año nuevo después de más de 6 meses separados. Se enamoraron profundamente el uno del otro con Erran expresando sus sinceras emociones a Xiaoan en el episodio 17. ¿Hay alguna ruptura? Además de una breve separación en el episodio 10, Erran también se fue a Sijing sin informar a Xiaoan en el episodio 20. Estaba sufriendo una recaída y necesitaba someterse a tratamiento en Sijing para su leucemia. Después de 3 meses, Xiaoan finalmente se comunicó con ella. Pensó que ella no hablaba en serio sobre su relación y simplemente fingía sus sentimientos por él. Por lo tanto, Xiaoan pidió una ruptura durante la llamada. Sin embargo, Xiaoan no pudo soltar a Erran por completo y se mudó a Sijing para estar cerca de ella. Xiaoan se enteró de su presencia en el episodio 22 cuando su compañero de dormitorio estaba enamorado de él. Se reconciliaron en el episodio 23 después de una pelea. Xiaoan descubrió entonces que Erran tenía leucemia cuando vio mechones de cabello en la cama después de una noche juntos y recibió la confirmación del tío An sobre su condición. ¿Existe algún triángulo amoroso? No, ya que Erran solo tiene ojos para Xiaoan. Sabía que Anju estaba interesado en ella, pero nunca le dio una oportunidad. Ella se estaba aprovechando de él a veces, pero él siempre estaba dispuesto a estar a su entera disposición. Ran le aconsejó que buscara novia en el episodio 20, pero él insistió en que la amaba y que no podía vivir sin ella. Anju solo descubrió que Erran había estado saliendo con Xiaoan todo el tiempo en el episodio 23. En el episodio 24, Erran y Anju conversaron antes de que ella se fuera para casarse con Xiaoan en su ciudad natal. Le dijo a Anju que Xiaoan es su vida. Anju estaba muy decepcionada pero también envidiosa de tener a la única persona que importaba. También quería que ella viviera bien. Se abrazaron antes de que ella se fuera a tomar su avión. ¿Cuándo se enteró la madre de Erran de su relación? Hia Rong se enteró de la relación de Erran con Xiaoan en el episodio 19. Estaba revisando a la niñera de Erran a través de la grabación de CCTV de la casa y, sin darse cuenta, se encontró con las imágenes de su propia hija con Xiaoan. Erran accedió a recibir tratamiento e hizo las paces con su madre en el episodio 20. Pareja lateral. La pareja lateral está entre Hia Rong y Yuan Chi. Yuan Chi vio el lado real y vulnerable de Hia Rong en el episodio 14. Se sintió atraído por ella, pero inicialmente le hizo pasar un mal rato como su subordinado. Su relación mejoró y comenzaron a coquetear en el episodio 17 después de que él la ayudara con un pinchazo. La besó en el episodio 18 y quería iniciar una relación con ella. Pero Hia Rong dudaba y le dijo que estaba destrozada emocionalmente debido a la enfermedad y el suicidio de su difunto esposo, así como al diagnóstico de su hija. A Yuan Chi no le importó, pero la condición de salud de Erran hizo que Hia Rong decidiera poner fin a su coqueteo en el episodio 21. Hia Rong luego se fue a los EU para ver el tratamiento de Erran.
Yuan Chi le había dejado un mensaje a Hia Rong de que la esperaría, lo cual recordó en el episodio 23. La volvió a ver en un restaurante un año después en el episodio 24. Hia Rong acababa de regresar de los EU. Se emocionaron cuando ella le preguntó si mantendría sus palabras de esperarla. Él respondió que la ha estado esperando todo este tiempo. Reseña de La Flor Prohibida, melodrama sensual y tórrido. A muchos espectadores parece gustarles mucho La Flor Prohibida. Si bien tiene sus puntos positivos, creo que hay dos cosas que debes saber antes de comenzar a mirar. En primer lugar, esta es una chica persigue el romance del chico. La protagonista femenina hace todo lo posible para tentar y seducir al chico en los primeros episodios. Por lo tanto, es un tipo de búsqueda muy descarada que es diferente a Flight to You, que también tiene a la chica haciendo el primer movimiento, pero de una manera más mesurada. En segundo lugar, hay una gran diferencia de edad entre los amantes. Es como Dating in the Kitchen que algunas personas pueden aceptar y encontrar romántica, mientras que otras lo consideran repulsivo ya que el hombre es demasiado viejo para la joven. Por lo tanto, tienes que superar estos dos elementos principales para encontrar el drama significativo. Dicho esto, sin embargo, hay una razón por la cual la protagonista femenina se comporta de esa manera. En cuanto al protagonista masculino mucho mayor, supongo que se ve atractivo para que los espectadores puedan pasar por alto ese factor de diferencia de edad. Por lo tanto, algunas cosas funcionan lo suficientemente bien como para que sea aceptable para muchos a pesar de que dos posibles factores decisivos. Si también funcionaría para usted dependerá de su nivel de aversión por estos escenarios. Es más que besos humeantes. Supuesto, los besos humeantes generarán audiencia. El sexo vende después de todo. La Flor Prohibida tiene bastantes de esas escenas incluso después de los cortes esperados. Utiliza la tensión sexual para conducir el espectáculo al principio para hacerte enganchar. De hecho, la historia es bastante pesada para mí al principio con dos personas que se broncean entre sí sin sustancia en la trama. Pero el guionista y el director usaron ese ángulo de tensión sexual de manera efectiva para darle al drama un cierto nivel de sensualidad y provocación. Si bien las escenas íntimas están bien hechas y son adictivas, todo el drama es más que besos humeantes. El entorno en sí de un idílico pueblo costero está bien elegido. La casa sencilla del protagonista masculino cerca de la playa inmediatamente emite vibraciones románticas. Combinado con una gran cinematografía, la calidad del drama sube automáticamente de nivel. El otro factor digno de mención son las canciones que se tocan en el drama. Se adaptan muy bien a la historia y traen el estado de ánimo requerido para que los espectadores se sientan más atraídos por ella. Bueno, al menos disfruté de las canciones y me hizo prestar atención de nuevo cuando la historia se volvió un poco aburrida. Finalmente, la pieza más importante que unió todo es el rendimiento y la química de los dos plomos. Sin él, este drama habría sido un fracaso dada la trama superficial. Química palpable. Creo que la química entre Jerry Yan y Suar Yo-Wan es lo que realmente le da piernas a The Forbidden Flower. Este es un emparejamiento poco probable en papel dada la diferencia de edad entre ellos. Es por eso que seguramente habrá algunos espectadores que encontrarán este drama asqueroso. Después de todo, un hombre de mediana edad y una niña con una diferencia de edad de 20 años entre ellos no va a atraer a todos. Sin embargo, ambos protagonistas me dieron una actuación encomiable en el drama. Desempeñaron bien sus papeles y el mucho más joven Suar Yo-Wan pudo seguir el ritmo del más maduro Jerry Yan. Ella le dio al personaje de Erran un tinte de inocencia y audacia al mismo tiempo que explora el amor y el deseo. Me da la sensación de que ella hizo todo lo posible en su interpretación del personaje, ya que no es fácil representar todas esas escenas seductoras. El personaje de Eri Yan, Seo-an, es un hombre muy reservado y lo personificó a través de un comportamiento tranquilo y mesurado en todo momento. Seo-an es un hombre de pocas palabras y el actor básicamente usó sus expresiones faciales de manera sutil.